Ok, jóvenes, con 58 en la sala, vamos a comenzar. Pues bueno, ¿me escuchan? Solo verificando. Sí, ok, vale. Eh, bien, la clase de hoy, que va a ser algo así como 50 y tantas diapositivas, eh, va de todo lo que tiene que ver con la polifarmacia, el concepto de iatrogenia. Vamos a hablar básicamente de dos herramientas para evaluar el tema de polifarmacia. No son los únicos. Los criterios de Beers y los criterios de Stop-Start, y algunos otros conceptos como lo que es la de prescripción, la prescripción en cascada, y cuando nosotros hablamos de una polifarmacia que es apropiada y una polifarmacia que puede ser peligrosa, algunas veces mal llamada inapropiada, pero básicamente lo que la vuelve inapropiada es que tiene algunas características que la pueden volver problemática. Entonces, ah, hoy el contenido, pues nada, la definición, lo que es la importancia de este problema y de qué va que nosotros estemos conversando de esto en geriatría. Eh, ah, las dos herramientas que vamos a mencionar y también un poquito lo que es el concepto de iatrogenia. Esto que tenemos aquí, pues es el contenido de lo que vamos a conversar hoy. Recordando un poco para atrás, aquellos cambios que se asocian al envejecimiento, aquellos cambios que se asocian al envejecimiento relacionados directamente con la edad. Los dos que están con un círculo son los dos más relevantes. El cambio en la distribución, porque sabemos que se aumenta el porcentaje de grasa corporal, no solamente porque hay un aumento en la grasa del celular subcutáneo, sino que también hay un aumento de la grasa dentro del músculo, y eso definitivamente cambia lo que es el volumen de distribución. Por otra parte, también tenemos una disminución en el volumen total de agua, y eso va a afectar por lo menos a las drogas que son hidrofílicas y también la parte de la grasa a las lipofílicas. Eso es relevante porque, por ejemplo, medicamentos como las benzodiazepinas, y siempre las menciono porque son las más, digamos que de las peligrosas, las más comunes. Las benzodiazepinas, al ser liposolubles, ellas tienden a mezclarse con la grasa corporal, se acumulan durante un periodo de tiempo que puede ser no conocido por la persona que prescribe el medicamento, y luego hace una liberación errática de la misma. Y por eso vemos que hay personas que dicen, yo me tomé el medicamento a las 9 de la noche, pero no me dio sueño hasta las 3 de la mañana. Y hay otros pacientes que le van a decir, me tomé a las 9 de la noche y casi no alcancé a llegar a la cama. Esto es en condiciones normales. Y si cambia el porcentaje de grasa, esa posibilidad de almacenamiento dentro del cuerpo se incrementa en forma importante y esta variabilidad aumenta. Lo que es la eliminación también es importante. Algo que se me olvidó mencionar en la distribución es la disminución de algunas proteínas plasmáticas, la más importante, la albúmina. Y ese detalle es importante porque hay muchos medicamentos como la digoxina, como la fenitoína, que viajan unidos más del 90% a albúmina. Si la albúmina está disminuida, estos medicamentos van a viajar como droga libre y por ende es droga activa. Es decir, que yo puedo tener pacientes que tienen manifestaciones de toxicidad del medicamento teniendo niveles terapéuticos en sangre. Entonces, eso también es una consideración especial cuando hablamos de adultos mayores. En cuanto a la eliminación, lo que se sabe es que después de los 30 años, la tasa de filtración glomerular va disminuyendo. Algunos dicen que 1% por año, otros dicen que más o menos 5 a 6%, dependiendo de la literatura que se consulte por cada década después de los 30 años. Pero lo que sí es cierto es que va a haber una disminución. Significa que todo medicamento que sea eliminado por vía renal tiene que tener un ajuste en cuanto a la dosis que va a recibir. Y ustedes van a ver que, sobre todo en los criterios de Beers, ellos tienen incluso una tabla dedicada exclusivamente a los medicamentos que se les debe hacer ajuste por prueba de función renal. Y yo les digo desde ya que la mayoría de los antibióticos, el 90% de los antibióticos,
requiera ajustes de su dosis por tasa de filtración glomerular. Entonces, de todos los cambios que hay, estos dos serían los más relevantes relacionados al envejecimiento normal. Entonces, cuando nos vamos a lo que es la definición de polifarmacia, no existe una definición única aceptada. Si nosotros nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, para ellos es 3 medicamentos en uso concomitante o más. Sin embargo, lo que sabemos que conforme avanzan los años, hay una incidencia aumentada de problemas crónicos de salud y por ende la posibilidad de que los pacientes estén utilizando un mayor número de medicamentos. Fue por eso que la Sociedad Americana de Geriatría tomó como punto de corte el uso de 5 medicamentos o más. Entonces, en geriatría, la definición correcta de polifarmacia son 5 medicamentos o más. Ustedes van a encontrar estudios que hablan de 7, que hablan de 8, que hablan de 10, pero en términos generales, para los geriatras 5 o más, ya estamos hablando de polifarmacia. Entonces, ¿por qué esto fue relevante? Primero, porque hacer un problema global significa que aparece en todo el mundo. Países desarrollados, países en vías de desarrollo, todo el mundo sufre de esta condición. Y es un problema mayor porque es sumamente frecuente. Se dice que más o menos el 11% de las hospitalizaciones se relacionan con reacciones a medicamentos. O sea, son adiciones que definitivamente no estaban contempladas. Era una persona que estaba bien de sus problemas de salud, entra en juego un medicamento o una interacción medicamentosa y quedan dentro del hospital. Y de ese 11% hasta el 70% van a ser adultos mayores. Es decir, que es una población importante en cuanto a número de personas que van a requerir servicios de salud por esta causa. Entonces, no es solamente el número de medicamentos por sí solo lo que se convierte en un problema, porque en esta misma línea de que la gente cada vez vive más, de que tienen mayor número de enfermedades crónicas y que por ende eso puede ir asociado a un uso plural de medicamentos, el Instituto Nacional de Salud y Excelencia en el Cuidado, lo que nosotros conocemos como NICE, hace sus guías. Y la entidad NICE nos dice que nosotros debemos hacer una optimización de los medicamentos. No te dice no los uses, solo te dice que intentes tener un enfoque centrado en la persona para lograr una gestión segura y uso eficaz de los medicamentos, entendiendo nosotros por eficaz que se logra el objetivo que se traza. Es decir, el medicamento hace lo que yo espero que haga. Entonces, es la gestión segura, el uso eficaz de los medicamentos para garantizar que las personas obtengan los mejores resultados posibles de sus medicamentos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto se hace relevante? Porque entonces, cuando yo tengo polifarmacia, que me lo voy a encontrar con alguna frecuencia, yo debo definir entonces si el medicamento está indicado, si efectivamente el uso es o no necesario, porque puede tener una indicación, pero no ser necesario en ese momento. Tiene que estar indicado, ser necesario. Su acción tiene que ser efectiva, es decir, hace lo que yo pretendo que haga y no esté causando daños a la salud, porque a veces el medicamento logra su objetivo, pero con efectos secundarios o con eh, eventos adversos, francamente, que sobrepasan el efecto positivo que el producto puede tener. Y es allí donde entonces nosotros debemos clasificar la polifarmacia como apropiada o inapropiada. Y ese es el tema relevante. ¿Encontrar polifarmacia en un paciente es un síndrome geriátrico per se? Sí. ¿Es un problema de salud? No necesariamente. Porque si la polifarmacia está indicada, pues nada, el paciente está tomando lo que debe tomar y estamos consiguiendo lo que debemos conseguir. Sin embargo, cada vez que nosotros vemos polifarmacia, representa una oportunidad de intervención por nuestra parte, y nosotros podemos prever y prevenir que aparezcan algunos problemas de salud en ese individuo en particular. Entonces se dice que una polifarmacia apropiada es la prescripción de múltiples medicamentos para un individuo con afecciones complejas o para múltiples afecciones en circunstancias en las que el uso del medicamento sea optimizado y prescrito de acuerdo con la mejor evidencia. Y fíjense cómo termina esta frase, con la mejor evidencia. Es decir,
que si nosotros no tenemos, no hay evidencia dentro de la literatura científica que dice que efectivamente eso hace lo que dice que hace, nosotros no deberíamos estar prescribiendo el producto. O bien podemos considerar retirarlo. Claro, siempre hay que dialogar con el paciente, con el familiar, de por qué estamos retirando un determinado medicamento. Esto es importante porque si usted no se mantiene más o menos al día o si solamente nos mantenemos con la información que el visitador médico les va a proporcionar cuando va a su consultorio, eso se puede volver un problema y usted ser parte del problema. Luego está lo que se considera la polifarmacia problemática. Eh, Aquí es cuando entra la prescripción de múltiples medicamentos, igual que en la anterior, pero aquí es de manera inapropiada cuando no se logra el beneficio previsto del medicamento. La polifarmacia se considera inapropiada cuando aquí entra el uso de un tratamiento no está basado en la evidencia, lo que yo les comentaba, por ejemplo, el uso de vitamina C para la acidificación de la orina en el manejo de la infección de vías urinarias. Eso tiene evidencia a favor y evidencia en contra, pero no hay un consenso y de hecho algunas veces entra como una recomendación o como un comentario dentro de algunas guías, pero no entra como una recomendación en firme. ¿Por qué? Porque no tiene una evidencia que lo sustente. El uso del ginkgo biloba, por ejemplo, en el deterioro neurocognitivo. El ginkgo biloba tiene un efecto parecido a la aspirina. Más allá de interferir en la agregación plaquetaria, no se ha demostrado que ya haga nada por el deterioro neurocognitivo. Eso por ponerle dos ejemplos. Segundo, cuando el riesgo de daño supera el beneficio del tratamiento. Esto se lo va a encontrar muchísimo en geriatría y hay algunas veces en que, por ejemplo, un paciente que tiene una fibrilación atrial que tendría una indicación de ser anticoagulado, cuando nosotros evaluamos a ese paciente, por ejemplo, no tiene dinero para comprar anticoagulantes orales directos. Tendrá que considerar el uso de warfarina. Pero luego es un paciente que vive solo, que la familia no le da ningún apoyo, no hay quien lo saque a la clínica de anticoagulación, ni quien le costee o lo lleve para hacer los controles de INR para monitorear el medicamento. Entonces allí yo tengo que sopesar riesgo-beneficio del poner o no el medicamento. Y eso no lo vamos a encontrar muy frecuentemente. Las interacciones farmacológicas que provocan los efectos secundarios no deseados. Eso a veces ocurre porque al tener un número plural de medicamentos, las interacciones aumentan. Puede haber una carga inaceptable de pastillas que dificulta el cumplimiento de los medicamentos que son clínicamente útiles. Esto, por ejemplo, lo vemos en los pacientes que usan corticosteroides. Cuando usan dosis como 50 miligramos al día es fácil porque hay una pastilla de 50 miligramos. Pero cuando decimos 40 o 45, se vuelven un montón de pastillas porque cada pastillita es de 5 miligramos. Entonces, 45 miligramos significa 9 pastillas. Entonces, tirarse 9 pastillas, más las 2 o 3 medicinas que se toman para la presión arterial, más las 2 pastillas que usa para la diabetes, más el medicamento que usa para bajar el colesterol, vayan sumando. Entonces, a veces esa carga de pastillas en realidad se vuelve una tortura y no solamente es inaceptable para el cumplimiento, sino que la adherencia se vuelve cero. No solo el medicamento nuevo que estamos incluyendo, sino para medicamentos que previamente el paciente usaba y que lo estaba usando más o menos en forma adecuada. Puede ser inapropiada cuando se recetan medicamentos para tratar los efectos secundarios de otros medicamentos previamente recetados. Eso es lo que se conoce como prescripción en cascada. Al final hay una sola diapositiva de eso, pero básicamente se trata de este fenómeno. Hay un producto que me está dando un problema y mi solución es poner otro medicamento. Ahí lo correcto sería evaluar si esa es la mejor opción. Puedo cambiar por un producto que probablemente tiene el mismo efecto y que no tiene ese efecto secundario que yo estoy viendo en ese paciente en parte. Entonces, ¿qué consecuencias pueden haber de la polifarmacia? Definitivamente incrementa el riesgo de reacciones adversas, reduce la adherencia al medicamento, a los medicamentos en general, incrementa el riesgo de interacciones severas, ya sea medicamento-medicamento, pero también puede ser enfermedad-medicamento, medicamento-alimento, como en el caso de la warfarina. Definitivamente esto incrementa los costos de salud, puede reducir la capacidad funcional y la habilidad para mantener la independencia en las actividades de la vida diaria
y pueden incrementar también el riesgo de algunos síndromes geriátricos como el deterioro cognitivo, las caídas, y con deterioro cognitivo no les estoy diciendo que los medicamentos necesariamente provoquen demencia. Ahí tendremos que pensar en la insuficiencia cerebral aguda, que es lo que nosotros conocemos como el delirio o síndrome confusional agudo. Favorece las caídas, favorece la malnutrición y algunas veces puede favorecer lo que es la incontinencia urinaria. Entonces, una vez identificado que la polifarmacia existe, que definitivamente es un problema y que no es un problema aislado ni poco frecuente, alguien empezó a pensar cómo se podían crear herramientas para darle una valoración objetiva a esta situación del paciente. Entonces, la mayoría de las herramientas son protocolos o algoritmos diseñados para agilizar el proceso de revisión de los medicamentos. Se centran, la mayoría de ellos, en reducir el número de medicamentos. Y digo la mayoría de ellos porque luego entran criterios como los STAR. Los criterios de STAR son medicamentos para empezar, productos que deben estar cuando yo tengo un determinado diagnóstico. Entonces, la mayoría es para parar o reducir medicinas, pero por lo menos no están uno, y no es el único, en donde yo debo evaluar si efectivamente el paciente tiene 11 medicamentos, pero probablemente él requiera tener 13 para mejorar morbilidad y disminuir mortalidad. Un tema importante en las herramientas es que no son aplicables a todos los ámbitos y países, y ahora vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, todas estas herramientas, no importa cómo se llamen, tienen algunos elementos comunes. Primero, todos, en su mayoría, revisan la indicación clínica de las medicinas que se usan en ese paciente. Se deben ajustar siempre la dosis según la función renal, porque ya vimos que eso es un cambio del envejecimiento sí o sí, y hay que tomarlo en cuenta. Hay que evaluar los riesgos y beneficios relativos a cada producto en particular, y hay que evaluar la interacción del medicamento-medicamento, del medicamento-enfermedad y algunas veces medicamento-alimento. Entonces, es así como por allá, por los años 1981, 1991, se desarrollan los criterios de Beers. Mark Howard Beers, él fue un médico geriatra neoyorquino, norteamericano, y él empezó a darse cuenta que los pacientes que estaban en instalaciones de larga estancia, había como muchos efectos que se podían, o muchos problemas de salud que él vio que podían estar relacionados a los medicamentos. Y de ahí surge entonces no la curiosidad, sino la preocupación de que esto debía ser un aspecto a ser evaluado cuando nosotros estábamos atendiendo a los pacientes. Entonces, al ser los más viejos, son criterios norteamericanos, fueron acogidos por la Sociedad Americana de Geriatría, son los criterios más citados y utilizados para evaluar la prescripción inadecuada de fármacos. Él se preocupó porque los medicamentos no hicieran daño a los pacientes en forma particular. Es una serie de tablas. Yo aquí les pongo las tablas del 2019, honestamente, porque eran las que salían con mejor resolución cuando yo hacía la foto. Pero la última revisión de los criterios de Beer se hizo en el 2023. Y ahorita les comento algunas consideraciones que se hicieron. Cada cierto tiempo, desde 1991 a la fecha, periódicamente se hace revisión de los criterios. Y van a ver que hay una tabla, por ejemplo, la tabla número 1 es la que nos habla de si la recomendación es fuerte, es débil, cuál es como el peso estadístico de la recomendación que se hace. En la segunda tabla regularmente aparecen aquellos medicamentos que en casi todas las condiciones pueden ser potencialmente inapropiados. Y esto es solo un cuadrito. Esta tabla puede abarcar 1 o 2 páginas. Por eso que los criterios de Beers hay que tenerlos en el cerebro ectópico, porque es imposible recordar uno todo esto. Y por ejemplo, vemos en la primera lista todos los que tienen los medicamentos que tienen efecto anticolinérgico importante o fuerte. Ahí van a entrar todos los antihistamínicos de primera generación, los medicamentos antiparkinsonianos, todos los antiespasmódicos.
Entonces, son medicamentos que en términos generales siempre son inapropiados en su uso en los adultos mayores. Luego están aquellos medicamentos que, espérense, me fui para atrás, ay Dios, ok, son aquellos medicamentos que pueden tener algún problema de su uso en presencia de alguna enfermedad o de algún síndrome en particular. Entonces, allí vemos que, por ejemplo, en presencia de falla cardíaca, hay un medicamento como el cilostazol que regularmente se utiliza para la insuficiencia vascular periférica. Se debe evitar en presencia de falla cardíaca y dicen porque puede haber exacerbación de la propia falla cardíaca y les van dando la calidad de la evidencia y la fortaleza de la recomendación. Por ejemplo, los inhibidores de colinesterasa se deberían evitar en la presencia de síncope y así sigue la lista. Una cuarta tabla sería, por ejemplo, aquellos que se pueden utilizar, pero siempre con precaución en los adultos mayores. Y fíjense que, por ejemplo, la aspirina para prevención primaria de enfermedad cardiovascular y o cáncer colorectal. Esto al sol de hoy no tiene una evidencia que sustente su uso bajo esas indicaciones. Es diferente que el paciente que le dé un evento cerebrovascular, que ustedes le van a dar un antiagregante plaquetario para disminuir la probabilidad de que el SB se vuelva a presentar. Eso es una prevención secundaria. Pero en prevención primaria, esa propaganda, y también siempre lo menciono, la propaganda que dice que después de los 40 todos deberíamos tomar una aspirina para mejorar nuestra salud cardiovascular, eso no tiene ningún sustento científico como tal. Y para el cáncer de colon, pues menos. Ya quisiéramos nosotros que existiera algo que lo pudiera evitar o retardar. Y asimismo aparecen medicamentos, ya entran los anticoagulantes orales directos, mal llamados los nuevos anticoagulantes orales directos, porque ya no son nuevos, ya tienen más de 10 años en el mercado. Y fíjense que aparece ya el Dabigatran y el Rivaroxaban. Cuando ustedes roten ortopedia, si ya rotaron o si van a rotar, se van a dar cuenta de que los ortopedas utilizan muchísimo el Xarelto, que es la Rivaroxaban, para la anticoagulación por los 35 días posteriores a la cirugía de cadera. Y fíjense que ya ese es un medicamento que aparece en los criterios de IVERS como medicamentos que deben ser utilizados con precaución. Entonces, si existe una alternativa mejor, como es el Apixaban, por ejemplo, que no aparece todavía dentro de esta lista, nosotros deberíamos favorecer el uso de Apixaban en vez de Rivaroxaban. Y no es un tema de preferir una marca, es un tema de buscar la opción terapéutica más segura para nuestro paciente. Otra tabla, por ejemplo, lista aquellas interacciones droga-droga que yo debo evitar en la medida de lo posible cuando medico a adultos mayores. Y ahí hay mezclas, por ejemplo, como el uso de opioides con benzodiazepinas, que el paciente está con dolor y nosotros le recetamos tramal, que es un opioide débil, pero el paciente usa, por ejemplo, un alprazolam o unas gotitas de clonazepam para dormir en las noches, que se lo ha recetado su psiquiatra de hace varios años. Y además puede ser un diabético que tenga dolor neuropático y le agregamos gabapentina. Entonces puede tener estos tres medicamentos juntos a la vez. Y definitivamente incrementa, por ejemplo, para la fortaleza o depresión respiratoria, puede favorecer confusión, puede empeorar toda la parte del estreñimiento. Es más fácil que con dosis terapéuticas yo tenga manifestaciones de sobredosis, por ejemplo. Entonces, hay toda una lista que se refiere a este tipo de interacciones. Luego está lo que les mencionaba, una lista que está dedicada especialmente a aquellos medicamentos que se debe evaluar la dosis en presencia de alteración de la función renal. Fíjense si esto ha llegado a ser tan importante que ahora en el examen de la química sanguínea de los hospitales nos sale el valor de creatinina, nos sale el valor del nitrógeno urea, los electrolitos y abajo siempre nos sale la tasa de filtración glomerular. Eso es importante porque ahora no hay ni que calcularla, no tenemos que irnos a la calculadora para meter las variables y determinar cuánto es la tasa,
sino que directamente ya la máquina nos los pone. Entonces, eso es importante porque nos fijamos, oh, si todo está perfecto y tenemos 90 y más, pues no hay ningún problema. Si estamos entre 90 y 60, probablemente no haya que hacer ningún ajuste, pero casi siempre cuando está 60 o 50% y menos, sobre todo en los antibióticos, requiere hacer algún ajuste en la dosificación. Entonces, siempre están los que tienen fuerte acción anticolinérgica y, por ejemplo, en 2019 sacaron una tablita en aquellos medicamentos, por ejemplo, que entraban nuevos o que salían de las recomendaciones. Entonces, como les comentaba yo, 2023 fue la última revisión y, por ejemplo, ellos hacían, como son pocas las cosas que cambian respecto a toda la información que existen en las diversas tablas, ellos, por ejemplo, hacen una recomendación X y hacen la explicación. Por ejemplo, ellos dicen en esto, ¿no? Que las recomendaciones de la warfarina, que la puedo usar con precaución, que no debería ser mi primera elección cuando yo tengo los anticoagulantes orales directos. Es decir, siempre yo me pregunto, ¿tiene indicación la anticoagulación? Sí. La siguiente pregunta es, ¿la opción que yo le estoy dando al paciente es la mejor opción? Entonces, Beers te dice, no, warfarina no es la mejor opción porque tú tienes anticoagulantes orales directos que son una opción más segura en este grupo de pacientes. Pero te dice, ojo, rivaroxaban no debería ser tu primera opción ni el Dabigatran. No te dice que uses el apixaban, pero te dice con quiénes tienes que tener cuidado. Entonces, si tienes un producto que todavía no está, como quien dice, bajo la lupa de observación por un probable mal resultado, pues esa puede ser una mejor opción para tú prescribirle al paciente. Y como esa van varias recomendaciones. Por ejemplo, evitar las sulfonilureas como monoterapia de primera o de segunda línea o como terapia complementaria porque tienen un riesgo elevado de eventos cardiovasculares y de hipoglicemia, que suelen ser profundas y prolongadas. Sin embargo, si lo tienes que usar sí o sí, deberíamos preferirlo a gente de corta duración. La primerita que está arriba, que es la glimepiride, ella sería una sulfonilurea de corta duración. Sigue apareciendo en la lista de precauciones por criterios de Beers, o sea que ella está allí, pero es de las que tiene vida media más corta. Sin embargo, por ejemplo, la seguridad social, nosotros lo que tenemos es la glicacida, que tiene una vida media más larga, y tenemos la glibenclamida, que es una sulfonilurea considerablemente potente y con una vida media que se puede ir a veces hasta 16 y 20 horas. Es lo que tenemos en la seguridad social. ¿Lo deberíamos cambiar? Sí, pero para eso hay como que dice que hacer la pelea con la sustentación de la evidencia clínica para lograr que desde el punto de vista administrativo nos cambien la adquisición del medicamento que se está comprando. Y eso a veces no es tan fácil. Por ejemplo, en cuanto a la aspirina, y ahí les puse porque esta propaganda sale, de hecho todavía sale en algunos programas de televisión y algunos de estos de streaming que tienen propagandas coladas por ahí. Les dice que sí, que la aspirina reduce el riesgo de infarto y que después de los 40 años todos debemos tomar y tal. Entonces, no tiene una sustentación para prevención primaria en enfermedades cardiovasculares. Y habría que considerar la posibilidad de prescribir aspirina en pacientes mayores que ya lo estén tomando como prevención primaria. Si la indicación del medicamento no está, nosotros debemos retirar el producto. En cuanto a los estrógenos orales o transdérmicos en mujeres mayores, en términos generales se debe evitar. Recuerden que si bien es cierto que el tono de estrógeno en la mujer baja después de la menopausia, también es cierto que se eleva el riesgo de aparición de tumores y problemas neoplásicos. Entonces allí una opción serían los estrógenos tópicos, toda vez que hay algún grado de atrofia vaginal que puede favorecer la aparición de infecciones del tracto urinario y algunas veces incluso en las molestias que se tienen en el prolapso epizopélvico. Entonces, una opción sería los estrógenos tópicos versus los orales o los transdérmicos. Esos no serían los adecuados. Entonces, los criterios de Beers es una herramienta que habla de los medicamentos potencialmente, y miren que lo tengo en rojo
rojo subrayado y en, ¿cómo se llama eso? En letra mayúscula cerrada, o sea que es casi como un grito, potencialmente inapropiada y no definitivamente inapropiada. O sea, los criterios de Beers no son una lista de medicamentos proscritos para que no los podamos usar. No es eso. Es una voz de alarma, es una bandera roja que nos dice, oye, tienes que revisar bien qué es lo que vas a poner y el por qué. Siempre tenemos que entender por qué el medicamento fue incluido en el criterio. ¿Qué es lo que hace el medicamento riesgoso? Que la ventana terapéutica es muy estrecha, que la probabilidad de intoxicación es muy alta, si es que tiene un efecto secundario sumamente severo que amenaza la vida del paciente, por ejemplo, o si es que tiene un efecto no tan severo, pero sumamente frecuente. Le da, no sé, alergia, picazón, urticaria. A la mayoría de los pacientes eso no lo va a matar. Pero si de repente lo que tiene es un porcentaje importante de aparición de agranulocitosis, por ejemplo, son pacientes que se van a quedar con las defensas bajas y probablemente yo no me voy a dar cuenta. Entonces, eso siempre hay que buscar. Si nosotros encontramos el medicamento en el listado, debemos revisar por qué fue incluido. La aplicación óptima de los criterios comprende identificar los potencialmente inapropiados y cuando son apropiados, debemos, o sea, si aún estando en la lista es lo que le debo poner, debo evaluar también si le estoy ofreciendo las medidas no farmacológicas pertinentes y si el fármaco que le estoy ofreciendo yo en realidad es lo más seguro dentro de lo que le puedo ofrecer. Estos criterios son un punto de partida de referencia en la búsqueda de una medicación apropiada y segura y no son criterios aplicables para todos los países. ¿Por qué les digo esto? Porque hay productos que, por ejemplo, no se comercializan en Europa o al revés. Medicamentos que se comercializan en Europa pero no están en Estados Unidos. Yo les pongo un ejemplo de la metformina. La metformina en Estados Unidos fue proscrita durante muchísimos años por el riesgo de acidosis láctica que producía, entre comillas, en los pacientes diabéticos. Y la satanizaron y la dejaron de utilizar. Pero Europa dice, pues nada, nosotros acá no vemos eso, nuestros pacientes no desarrollan tanto esa complicación. Se fueron a ver y en realidad, en términos generales, la función renal de los pacientes europeos era un poco mejor, el paciente se hidrataba mejor porque comía de una manera diferente y por eso ellos allá no tenían tanta acidosis láctica. Entonces, ese warning para ellos casi no aparece. No es que no esté, pero para ellos nunca fue un problema frecuente. Sin embargo, en los Estados Unidos sí lo fue. Y por eso demoró un tiempo importante en reintroducir la metformina como parte de la terapéutica en el manejo de la diabetes. Entonces, cosas como esas no las podemos encontrar más frecuente de lo que a veces uno se pensaría. La otra herramienta son los criterios de STOP y es una herramienta de tamizaje en la prescripción de los adultos mayores. Ella también busca identificar las prescripciones inadecuadas. Se introdujo en el 2008, vemos que fueron 20 años, un poco más, después de la introducción de los criterios de Beers, y se actualizó también por última vez en el 2023. En realidad, esto surge un poco por esa competencia sana que existe entre europeos y norteamericanos. Y los europeos dijeron, bueno, ellos tienen su herramienta, nosotros vamos a buscar una que nos ofrezca alguna cosa diferente. En realidad no la hicieron tan diferente y ahora yo les enseño una diapositiva en donde vamos a ver qué son más las similitudes que las diferencias, pero bueno, vale la pena saber que hay unos criterios de stop que son útiles, que también se utilizan en los estudios y que, bueno, debemos conocer que eso existe. Y la intención es alertar a los médicos sobre el tratamiento correcto, que reduce el número de eventos adversos, el número de medicamentos potencialmente inapropiados y por ende baja los costos en salud. Entonces, para ambas herramientas, hay como algunas perlas, ¿no? Primero, siempre se debe verificar la indicación clínica de absolutamente todos los medicamentos. Hay que verificar si el medicamento necesita ajuste de dosis por tasa de filtración glomerular. Hay que verificar las interacciones medicamento-medicamento. Recordemos que estos pacientes van a estar utilizando 5, 6, 7 y a veces 12 medicinas a la vez. Hay que verificar la interacción droga-enfermedad. Evaluar si esa medicación que es potencialmente inapropiada vale la pena basándonos en el riesgo-beneficio.
hay que considerar la duración del uso. Ustedes se van a encontrar que los pacientes le dicen, el cardiólogo me dijo que yo tengo que usar este medicamento de por vida. Cuando usted va a ver, por ejemplo, es una dioxina o es un carvedilol y el paciente le llega porque tuvo un síncope y usted lo encuentra con 36 de frecuencia cardíaca. O sea, ese de por vida desapareció. Entonces, hay que evaluar siempre la duración del uso del medicamento. Verificar la duplicidad de medicamentos. Eso ocurre con alguna frecuencia porque nosotros sabemos que nuestro sistema es fragmentado. El paciente va con el médico general a la policlínica, puede que se vea con el geriatra en la consulta externa, puede que se vea con el cardiólogo y además se puede ver con el nefrólogo. Y todo el mundo va poniendo, quitando y agregando y no hay una conciliación de los medicamentos. Se llama eso, agarrar, revisar todo lo que está tomando y verificar que efectivamente no haya nada doble. Eso hay que hacerlo al menos una vez al año en todos los pacientes. Y debería ser una práctica usual de todo médico, sobre todo aquellos que atienden a nivel primario. Debería ser una práctica usual. Hay que identificar siempre la oportunidad de promover tratamientos no farmacológicos. Si, por ejemplo, yo le estoy dando una lactulosa porque hay un estreñimiento, yo debería intentar por lo menos referirlo con el nutricionista para que, según más o menos las costumbres del paciente, se pueda hacer un ajuste en lo que es la dieta. Eso a veces no es tan fácil porque el ser humano es un animal de costumbres y a veces la costumbre no es vegetales y frutas. Entonces, a los 82 años, no es que voy a empezar a comer vegetales y frutas, pero siempre debo identificar la oportunidad de intentar hacer la introducción de algo que sea diferente a recetar medicinas. Los criterios de stop, como los europeos, han sido un poco más pendientes a los efectos que tiene el envejecimiento per se. Ellos hicieron una herramienta de criterios de stop para las personas con fragilidad y los medicamentos que yo debería revisar si los voy a continuar o los que francamente debería intentar quitar en presencia de fragilidad, ojo, y ahí entran todos los fármacos hipolipemiantes, los antiplaquetarios, cuál es el beneficio de tenerlos, los antipsicóticos, la memantina, por ejemplo, que se usa en las demencias de moderadas a severas, si todavía hay alguna ganancia, los inhibidores de bomba, que yo siempre lo critico porque nosotros prescribimos eso como si fuera a prescribir acetaminofén para el dolor. No, esos son medicamentos que interfieren con la absorción de medicamentos y alimentos, los antipasmódicos, la tefilina, y así se va la lista larga. Por ejemplo, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, eso la dan mucho los urólogos por los problemas de próstata. Y fíjese, aparecen también los inhibidores de la ECA y sigue la lista. Entonces, estos son productos que nosotros deberíamos revisar si vale la pena, si el riesgo-beneficio sustenta el mantener esos medicamentos dentro del arsenal de productos que le estamos dando al paciente. Entonces, miren, por ejemplo, y eso fue un ejemplo tomado así, los fármacos antidiabéticos potencialmente inadecuados en mayores de 65 años, por ejemplo, las sulfonilureas de vida media larga que dice stop, los criterios de stop, riesgo de hipoglicemia, igualito que los criterios de Beers. La pioglitazona, que es un producto que para los europeos, ellos lo indican como exacerbación de la insuficiencia cardíaca en pacientes ya diagnosticados. Sin embargo, en Estados Unidos la pioglitazona todavía no le han puesto ese warning. Está dentro de los criterios de Beers, pero lo ponen como usarlo con precaución. Fíjense, los inhibidores de SGLT2 para los de STOP habla de un empeoramiento de la hipotensión en pacientes con hipotensión sintomática, pero para los criterios de Beers, entiéndase Estados Unidos, es el aumento de infecciones urogenitales, sobre todo en mujeres durante el primer mes de tratamiento, y esto surgió a raíz de que se vio un incremento en los episodios de cetoacidosis diabética en pacientes con diabetes tipo 2, algo que nunca había pasado y empezó a aparecer y se dieron cuenta que fue la introducción de este grupo de medicamentos. Sin embargo, hoy por hoy, los inhibidores de SGLT2 tienen tantos plus a favor de mejorar sobrevida, disminuir mortalidad en el manejo de la falla cardíaca, que cuando uno pone en la balanza el riesgo-beneficio,
los beneficios superan con creces los posibles riesgos. Y así, cuando vamos viendo, hay algunas consideraciones que tienen los criterios de stop que no están en los criterios de Beers, o bien son consideraciones que aparecen en ambos. Entonces, son dos herramientas que hacen más o menos lo mismo. Entonces, aquí les puse también una tabla de los criterios de stop, por ejemplo, solamente para que vieran el ejemplo. En el sistema cardiovascular, ellos dicen que la dioxina en la insuficiencia cardíaca con función sistólica ventricular conservada, no hay evidencia clara de su beneficio. O sea, te dicen, muy bien, puedes pensar en retirarla. Si usas verapamilo diltiazem en la insuficiencia cardíaca grado 3 o grado 4, por la clasificación de la New York Association, te dicen que puede empeorar la insuficiencia cardíaca. Entonces, eso también debes probablemente pararlo. Beta bloqueadores en combinación con verapamilo, riesgo de bloqueo cardíaco. Y así es una lista parecida a los criterios de Beers, solo que ellos lo hacen por sistemas. Y así sigue la lista, que ve que, por ejemplo, ahí va por 21 puntos. Por ejemplo, los antiagregantes y los anticoagulantes también hacen varias consideraciones. En el sistema nervioso central, ellos lo hacen sistema por sistema. Así que, como verán, también deben ser consultados, pero probablemente a nivel del cerebro ectópico, como le digo yo, porque no hay una manera de retener todo eso en la cabeza. Sin embargo, hay que saber que la herramienta existe y que es más que prudente consultarla porque los adultos mayores están llenos de medicinas y hay que verificar que efectivamente la medicación es apropiada. ¿Qué limitaciones tienen estas herramientas? Que, por ejemplo, nadie evalúa la adherencia. O sea, sí, me dice, no uses tal medicamento o evalúalo. Ajá, pero a lo mejor el paciente ni siquiera la ha estado tomando o tiene tantas medicinas que no puede que no esté cumpliendo tampoco con los otros medicamentos. Entonces, no toma en cuenta eso. Lo de la omisión de la terapia farmacológica, si eso me lleva a omitir otro medicamento, no toma nada de eso en cuenta, cuál es la preferencia de los pacientes, las otras comorbilidades que puede tener el paciente y definitivamente tampoco evalúa si el uso del medicamento es óptimo o no. Yo les pongo el ejemplo de la metformina. Cuando nosotros empezamos el medicamento, se tiene que empezar en una dosis bajita porque empieza el problema de aumento del peristaltismo, aumento de la flatulencia y aumento de diarrea. Pero eso eventualmente, más o menos en 2 a 3 semanas, debe cesar. Y yo debo poder llevar al paciente a 850 miligramos 1 o 2 veces en el día. Entonces, estas herramientas no evalúan si el uso del medicamento es en su dosis óptima o en la dosis subóptima. No lo toma en cuenta. Nos vamos ahora para el otro lado de la moneda, los criterios de STAR. Es una herramienta que nos alerta sobre el tratamiento correcto. Es decir, oiga, señor doctor, usted no le está dando al paciente todos los medicamentos que él debería estar recibiendo. Entonces, esto ha sido así durante mucho tiempo porque se ha estado prestando atención a la prescripción excesiva de medicamentos, pero también la prescripción insuficiente es una oportunidad de intervención y eso también modifica o altera lo que es calidad de vida o incluso mortalidad. Entonces, los médicos solemos ser mejor evitando la prescripción excesiva que para prescribir las terapias farmacológicas indicadas. Entonces, hay guías que abordan las patologías específicas y como la mayoría de los adultos mayores tienen múltiples enfermedades, ellos van a necesitar tomar muchas medicinas. Y por ejemplo, ustedes van a ver que en la falla cardíaca de fracción de eyección reducida, por ejemplo, debe tener al menos los 4 pilares, que son 4 medicamentos. Ya ahí partimos con 4. Si además el paciente es hipertenso, ya vamos metiendo 1 o 2 más. Si es diabético, 1 o 2 más. El antiagregante plaquetario, ya vamos por 9. El hipolipemia oral, ya vamos por 10. Y las 10 están bien indicadas. Pero criterios como los criterios de STAR me ayudan a saber todo lo que el paciente debe tener prescrito. Entonces, se puede prescribir menos para fomentar el cumplimiento de los medicamentos esenciales, limitar las interacciones medicamentosas y priorizar los beneficios de salud, sin dejar por fuera aquellos medicamentos que tengan un claro beneficio terapéutico. Entonces, los inhibidores de la SGLT2, por ejemplo, son medicamentos que cada vez tienen más evidencia de peso en cuanto a los beneficios de que se reciban esos medicamentos.
ya nos salimos de las herramientas y nos vamos para la iatrogenia. La iatrogenia es un concepto que nos habla de aquellas consecuencias adversas, malas, negativas, que derivan del actuar médico. Es decir, que en la iatrogenia los culpables siempre somos nosotros, los que somos parte del equipo de salud y sobre todo los médicos, que somos los que prescribimos medicamentos. Nosotros con nuestra pluma, nuestro sello y nuestro recetario podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho mal. Entonces, la morbilidad y la mortalidad producida por medicamentos se debe en gran medida a fallos o errores que se producen durante la utilización clínica. Estos fallos incluyen, y quiero que se graben los que están en rojo y subrayado, la prescripción, porque eso lo hacemos nosotros, la educación al paciente sobre el medicamento, que eso, ustedes dirán, eso lo hace el farmacéutico. No, yo soy la que le está poniendo el acetaminofén y yo le tengo que decir por qué se lo estoy poniendo y qué es lo que yo espero obtener de ese producto. Ah, no, señor, yo le estoy poniendo furosemida. Doctor, ¿eso para qué es? Porque usted tiene mucha retención de líquido y yo lo que espero es que usted esté menos hinchado y debe ver ese efecto ya para las primeras 48, 72 horas ya usted se debe ver considerablemente menos hinchado. Eso yo se lo tengo que decir. Pero nosotros fallamos en el momento de aprovechar esas oportunidades de educar a nuestro paciente. Un paciente, mientras más educado, más informado, tiene mejor control de su enfermedad y por ende mejores resultados. También nosotros cojeamos o fallamos mucho en el seguimiento. Ponemos el medicamento y más nunca preguntamos, más nunca volteamos a ver si eso efectivamente está haciendo efecto o no, no lo vemos. Y si la utilización está siendo adecuada o no. Les pongo el ejemplo de la levotiroxina. Nosotros prescribimos levotiroxina, una tableta bioral cada día, pero no le decimos que de preferencia, o sea, debe ser en el ayuno. Y mejor si es en el ayuno tempranito en la mañana. Entonces, ese tipo de detalles, que no son todos los medicamentos los que tienen ese tipo de características, pero nosotros debemos preguntar a usted cómo lo utiliza. Ah, no, bueno, doctor, yo la verdad que me lo tomo un día sí y un día no. ¿Y eso por qué? Porque estoy muy cansado de tomar pastillas. Entonces, eso es una oportunidad para educar al paciente sobre lo que debe hacer o no con sus medicamentos. Los errores de la medicación se considera cualquier incidente prevenible. Acuérdense que nosotros estamos caminando cada día más hacia las demandas. Eso en Panamá todavía es relativamente poco, pero cada vez va a empezar a ser más frecuente. Entonces son incidentes prevenibles que pueden causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando estos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Entonces, esos errores nosotros los debemos poder prevenir. Y esta fotito me gusta, se usa para diferentes cosas, pero me gusta porque es cuando se alinean los planetas para que algo salga mal. Por ejemplo, hay una falta de información del paciente en la historia clínica. Por ejemplo, ustedes son el médico interno que está de turno, ustedes hacen la historia del paciente, no le preguntaron si era alérgico, cae en manos de la enfermera. Regularmente las enfermeras sí son más avispadas en eso y ellas lo anotan en su hoja de admisión. Yo regularmente reviso la hoja de admisión de la enfermera porque ellas son más metódicas en eso que nosotros. Y muchas veces yo encuentro alergias registradas en la documentación de ellas que no está en la documentación del médico. Eso no debería ser. Así que es como tener un doble chequeo. Yo me fijo en la hoja del interno y me fijo en la hoja de la enfermera, pero puede que la información no esté o nadie advirtió que el paciente tiene una enfermedad renal de fondo. Había una tasa de filtración glomerular en un documento allí, pero nadie le prestó atención. Otro problema es la prescripción del médico poco legible. La letra, nadie dice que ustedes tienen que tener una letra de concurso ni letra de arquitecto. Nadie dice eso. Pero ustedes tienen que recordar que ustedes están escribiendo para un segundo o para un tercero. El licenciado de la farmacia debe poder entender la letra de ustedes. La enfermera debe poder entender la letra de ustedes, porque en eso se puede ir la vida de un paciente. Muchas veces se escribió piridoxina y allá entendieron prednisona. Y como las dos son 50 miligramos, le dieron 50 miligramos de prednisona. Cuando el paciente viene, 2 meses o un mes después, porque se la tomó al pie, ese sí cumplió al pie de la letra lo que no era, y vienen con la diabetes disparada, a lo mejor era una cetoacidosis diabética,
con complicaciones, una hiponatremia importante, una hipocalemia que lo llevó a una arritmia. Y todo fue por una letra que no se entiende. La falta de claridad de las instrucciones. Uso indicado. Ajá, ¿y ese cuál es? Nada. Una tableta bioral cada mañana, una tableta bioral cada tarde. Si me interesa que sea TIC o que sea cada 8 horas. Cada 8 horas es eso, cada 8 horas. Si yo pongo TIC, el horario puede ser 9 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde. Y quizás eso no es lo que yo quiero. Inexperiencia del personal. Usted no puede controlar cuando hay enfermeras nuevas, porque ya las más viejas, sabidas, se le van a acercar a ustedes y eso le va a pasar en el internado, en la residencia, me pasa a mí como funcionario. Oiga, doctora, ¿usted quiere esa dosis? Ay, sí, perdón, me equivoqué. Pero si es una enfermera relativamente nueva, ella va a cumplir exactamente mi error. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se calculó la dosis por tasa de filtración glomerular. Siempre debemos verificar la función del riñón. Falta de alerta sobre dosis máximas. Por ejemplo, cuando estoy dando medicamentos como amicacina, este grupo se llaman los aminoglicósidos. Cuando voy por los aminoglicósidos y supóngase que la indicación es 10 a 12 días, hay que verificar si efectivamente ya estoy llegando a una dosis que me empieza a afectar la función renal. Y definitivamente fallo en el etiquetado del medicamento, que eso no lo vemos tanto nosotros, pero si nosotros estamos revisando los medicamentos del paciente, debemos poder darnos cuenta. Entonces a veces se alinean todos esos errores y definitivamente pasan cosas verdaderamente malas a los pacientes. Entonces, este es un listado de drogas que son de alto riesgo y fíjense que aparecen las sulfonilureas, que son de uso diario en la consulta externa de atención primaria, las benzodiazepinas, y no es que yo tenga una cruzada contra ellas, pero son de uso muy, muy frecuente en psiquiatría, también en los médicos de rehabilitación por el tema de la relajación muscular. Y bueno, eso puede acarrear caídas. Están los antipsicóticos, que yo puedo estar de acuerdo en su uso, sobre todo en los pacientes con deterioro neurocognitivo mayor, porque es eso o la convivencia se hace insostenible. Pero tenemos que recordar que son medicamentos que se asocian a aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares en general y también de neumonía, sobre todo neumonías por aspiración. Y así, si nosotros nos metemos en la literatura, vamos a encontrar diferentes tablas. Fíjense las fluoroquinolonas, que tienen un elevado riesgo de ruptura de tendón, el tendón de Aquiles, en uso combinado con glucocorticoides. Entonces, el ortopeda les da el corticoide porque el señor está malo de la rodilla, pero es un señor con una diabetes que a lo mejor no está bien controlada. Nadie se fijó en eso. Y como tuvo una infección de orina, se le ocurrió darle una ciprofloxacina. Y luego el paciente viene con un pie caído y fue por una ruptura del tendón de Aquiles. Entonces, esas cosas pasan y nosotros estamos en la obligación de conocer los efectos más frecuentes y los efectos más severos de las medicinas que nosotros usamos con mayor frecuencia. Bueno, este es otro listado. Entonces, prescripción en cascada. Se produce cuando el efecto adverso de un primer fármaco yo lo diagnostico erróneamente como una nueva afección médica y la voy a tratar con un segundo medicamento que es potencialmente innecesario. Por ejemplo, yo le doy verapamilo como antihipertensivo a mi paciente. El verapamilo le da dolor de cabeza y le da estreñimiento. ¿Qué hago yo? Llega después a la consulta, ay, que yo siempre estoy con dolor de cabeza, le tomo la presión está bien. Yo digo, bueno, nada, se tomó un acetaminofén para el dolor de cabeza y bueno, vamos a prescribirle lactulosa para que regularice la ida al baño. Era mucho más sencillo y lo correcto era evaluar, cambiar el verapamilo por otro producto que no tuviera esos efectos, siempre y cuando el paciente lo tolere. Pero lo correcto sería evaluar ese primer medicamento. Oye, ¿tiene ese efecto? Oye, sí, ¿verdad? Los calcio antagonistas, al ser vasodilatadores, causan cefalea. Ok, este paciente es muy sensible, mejor le hago un cambio del medicamento. Los adultos mayores con enfermedades crónicas y múltiples terapias definitivamente corren mayor riesgo de prescripción en cascada y los síntomas inducidos por la droga pueden ser indistinguibles de una enfermedad o achacárselo al proceso de envejecimiento en sí en las personas mayores.
Ah, no es que el abuelo es estreñido porque como ya casi no camina y toma poca agua. No, 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 no. Se le quita el verapamilo y el problema se fue. Entonces, estos son ejemplos. Por ejemplo, un antipsicótico le da signos y síntomas extrapiramidales y entonces le meten una levodopa-carbidopa. El paciente no tiene un Parkinson, el paciente tiene un antipsicótico. Si no hay otra alternativa, bueno, tengo que poner medicamento tipo viperideno que disminuye la aparición de ese efecto secundario. Pero si yo le puedo dar otra alternativa, por ejemplo, le puedo dar un anticonvulsivante como un estabilizador del humor y obvio el tener que darle un antipsicótico. Ese es un ejemplo. Los inhibidores de la colinesterasa causan incontinencia urinaria y voy yo y le doy una oxibutinina, por ejemplo. Lo termino mandando al urólogo y el urólogo le pone una oxibutinina. Si es una mujer, o eventualmente le puede poner una doxazucina o una tansulosina si es un varón. Pero el problema inicial está en el inhibidor de la colinesterasa. Y así, los diuréticos en general causan hiperuricemia y yo le doy tratamiento de gota. No, probablemente si yo le ajusto la dosis del medicamento o evalúo si efectivamente ese es el tipo de diurético que le debo poner. Entonces, estos son ejemplos de prescripción en cascada. La de prescripción es un concepto que cada vez nosotros tenemos que mirar más. Es ese proceso de retirada de los medicamentos supervisado por un profesional de la salud y el objetivo es gestionar la polifarmacia y mejorar los resultados. Un poco allá lo que nos dijo NICE, que nosotros tenemos que optimizar lo que es la prescripción de los pacientes, a los pacientes. Me debe llevar una revisión exhaustiva de la lista de los medicamentos del paciente. Eso lo debo hacer en cada consulta, pero mínimo una vez al año. Debo suspender o reducir sistemáticamente la dosis de todos los medicamentos con una relación riesgo-beneficio desfavorable. Eso siempre lo debo buscar. Debo centrarme en los medicamentos de alto riesgo terapéutico. Ahí entran siempre los digitálicos, entran siempre los anticoagulantes, entran algunos de los anticonvulsivantes de primera generación, tipo fenitoína, ácido valproico. Me toca revisarlos. Hay que abordar problemas relacionados a los medicamentos que no han sido identificados o manejados satisfactoriamente para prevenir futuros problemas. O sea, si ya yo estoy viendo que el paciente, por ejemplo, los pacientes en falla cardíaca tienen espironolactona como un antialdosterónico metido dentro de los 4 pilares del medicamento de la falla. Pero cada vez que ese paciente se descompensa, entra furosemida en dosis elevada. Entonces tengo 2 diuréticos juntos. Cuando voy a ver, el paciente tiene una hipercalemia. Cuando voy a revisar, la creatinina se disparó. ¿Por qué se disparó? Por el uso concomitante de los 2 diuréticos. En el momento lo tengo que hacer, sí. ¿Qué hago? Quito la espironolactona, uso la furosemida hasta que yo logro llevar el paciente a peso seco. Una vez que el paciente está en su peso seco, voy bajando la dosis de furosemida y veo si puedo reintroducir la espironolactona otra vez. Pero para eso yo tengo que estar pendiente. Si no estoy pendiente, esa oportunidad se pasa, el paciente se queda con sus 2 medicamentos, el riñón sufriendo y termina siendo entonces paciente de los nefrólogos, por algo que pudo ser completamente prevenible. La de prescripción es una parte esencial de la buena prescripción. Está inherentemente vinculada a la conciliación de los medicamentos. Conciliación de los medicamentos es decirle, señor, tráigame en una bolsa todo lo que usted toma en casa y tomarnos el tiempo para hacerle la lista. Atención primaria lo debería hacer. Los geriatras en la consulta externa, la mayoría lo hacen, pero debería ser una práctica, al menos de todos los que vemos atención primaria. No le voy a decir al cirujano plástico que se ponga en eso, pero definitivamente sí lo debe hacer el geriatra, el internista, el médico de atención, el médico general en atención primaria, el médico de familia, por ejemplo. Y si ustedes lo tienen hospitalizado, aunque usted sea el cirujano general, usted debe revisar o por lo menos tener la curiosidad de qué cosas el paciente tomaba antes de que usted lo operara y con qué se va a ir a la casa. Si usted no está claro en qué, bueno, para hacerle la consulta y el geriatra o el internista en su momento irá a responder y ver con qué es con lo que lo estamos mandando a casa. El proceso requiere atención, tiempo, habilidad y conocimiento, definitivamente. Si yo no estoy encima de esto de las medicinas, se me olvida, pero listo, hoy en día tenemos el cerebro ectópico que se llama celular y ahí hay un montón de aplicaciones. Entonces, hoy en día no hay excusa para que nosotros pasemos eso por alto.
En los conocimientos técnicos incluyen datos como hay programas óptimos de reducción de dosis, competencias en la toma de decisiones compartidas. Si no manejo yo un tema en puntual, lo puedo conversar con el farmacéutico, puedo consultar herramientas electrónicas para eso. Hay que hacer una comunicación y la gestión del sistema de salud debe transformarse o intentar de que eso sea una cultura médica. Históricamente ha estado más orientada a agregar medicamentos que a suspenderlos, pero hay medicinas que deben salir porque ya no tienen una indicación común. Entonces, ¿qué pacientes son aquellos que yo debo decir, oye, ¿será que le tengo que quitar alguna cosa a estos pacientes? Aquellos que usan múltiples medicaciones, o sea, los que yo identifico con polifarmacia, los multimórbidos, los que tienen insuficiencia renal, los que tienen múltiples prescriptores, o sea, lo ve el cardiólogo, el neumólogo, el endocrinólogo, lo ve el geriatra, y como se operó la vesícula hace 3 años, él se sigue viendo con el cirujano. Eso pasa. Cuando son pobremente adherentes a la medicación, eso también. Cuando la expectativa de vida está reducida. Si yo tengo una expectativa de vida menor a 2 o a 1 año, ¿qué hago yo, por ejemplo, dándole hipoglicemiante, perdón, para bajar el colesterol, los hipolipemiantes? ¿Qué hago yo dándole un hipolipemiante? Yo no voy a ver el efecto beneficioso de ese medicamento. Probablemente ahí tengo que considerar el quitarlo, lo converso, le digo el por qué lo vamos a retirar y se retira. Estoy viendo los efectos secundarios, pero no los beneficios. Todos los medicamentos que tengan fuerte actividad anticolinérgica, las benzodiazepinas en general, las sulfonilureas, las insulinas. Si ustedes revisan las últimas guías de la ADA, ven que si el paciente es muy frágil o es un paciente que tiene limitación de la expectativa de vida, el valor de hemoglobina glicosilada del target cambia. Lo puedo tener en 8%, 8,5%, y así todo el mundo está haciendo sus adaptaciones porque cada vez se vive más y cada vez los pacientes son multimórbidos. Entonces, aquí les dejo un acrónimo de la retirada de la desprescripción. No se los voy a leer, pero ahí se los doy. Entonces, para decidir el orden y modo en que se puede suspender un medicamento, yo me pregunto, ¿está siendo evidentemente dañino para el paciente el medicamento? Si la respuesta es sí, existe una alta probabilidad de recurrencia de enfermedad al retirar el medicamento. Si la respuesta es no, quítelo. Pero si yo quito ese medicamento y alguna enfermedad va a echar para atrás, va a entrar en crisis, entonces probablemente la alternativa sea disminuir la dosis y hay que monitorear el efecto adverso de la retirada. Eso es cuando vamos bajando los diuréticos, por ejemplo, en una falla cardíaca. Si los efectos adversos superan el control de los síntomas en cuanto al beneficio futuro de la terapia, si la enfermedad para la cual se usa está estabilizada o el paciente está asintomático, si el paciente tiene una reducida expectativa de vida que hace improbable que se beneficie el medicamento. Este flujo de preguntas es muy útil y tendríamos que hacerlo prácticamente todos los días en la mayoría de nuestros pacientes, porque siempre llega un momento en que tenemos que hacer una pausa para reevaluar si lo que le estamos dando al paciente en verdad es pertinente o no. Ok, estas sí no quiero dejar de leerlas, ya vi que son las 7. En cuanto a los medicamentos al final de la vida, hay que tomar decisiones compartidas con el paciente si es posible, si él todavía está despierto y en capacidad de tomar decisiones, y también si el paciente desea participar, ¿ah? Porque hay veces que ellos de plano le dicen, no, eso convérselo con mi hija, por ejemplo. Y hay que ir tomando decisión de iniciar un medicamento o no, o eventualmente de retirar un medicamento o no. Podemos considerar el no iniciar un medicamento, que puede ser una alternativa razonable para los pacientes en etapa avanzada de la vida, ya sea porque sea muy mayor esos largos longevos o porque el paciente tenga una enfermedad en fase final, o sea, una enfermedad terminal que esté en su fase final. La de prescripción es parte de la prescripción misma, recordar siempre eso. Y los prescriptores tenemos que aceptar la incertidumbre. Hay veces es como, bueno, riesgo-beneficio, me parece que el riesgo es mayor, así que vamos a retirar el medicamento, pero no hay una certeza de que nada malo va a pasar. Al iniciar un medicamento se deben discutir los beneficios esperados, en cuánto tiempo lo debo ver y en qué situaciones se suspendería su uso.
Por ejemplo, los parches de ribastigmina cuando nosotros estamos viendo pacientes con demencias avanzadas. Mientras el paciente mantenga algún grado de funcionalidad, se sostiene el mantener el parche. Sin embargo, si el paciente ya está en situación de vida, cama, silla, silla, cama, mantener un parche en realidad ya no tiene un peso estadístico suficiente. Entonces, son cosas que nos ayudan a tomar las decisiones. Entonces, en la buena práctica de prescripción en personas mayores hay que considerar, uno, utilizar medicamentos familiares para quien los receta. Por ejemplo, hoy yo pongo linezolida endovenoso y lo hago con cierta frecuencia, pero oral, y de verdad me quedé pensando y revisando, bueno, si mira, es la misma biodisponibilidad, se da 2 veces en el día, la dosis es la misma, listo. Pero no es con lo que yo estoy familiarizada, porque yo me desenvuelvo en el medio ambiente hospitalario en donde todo va por una vena, o la mayoría de los productos va por una vena. Entonces, yo debo procurar, y si, procurar usar con lo que yo estoy relacionada. Y si no estoy relacionada, me debo apoyar con la literatura, todo menos inventar. Hay que utilizar la dosis eficaz más baja y aumentarla lentamente hasta llegar a la dosis óptima si fuese necesario. La prescripción siempre debe basarse en evidencia para el grupo de edad específico. Y lo digo así porque hay muchos productos que son la maravilla de la bolita del mundo, amén, pero cuando nosotros vamos a revisar los estudios, el porcentaje de pacientes mayores de 65 o mayores de 75 años o es nulo o es mínimo. Entonces yo no puedo extrapolar y decir que ese beneficio también lo veo en ese grupo. Entonces nos toca revisar si efectivamente para ese grupo etario tiene alguna evidencia. Debo anticipar las interacciones farmacológicas, ya sea fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-alcohol o drogas o hierbas, porque el té de lo que quieras puede tener alguna interacción. Hay algunas que están descritas, hay libros enteros. Yo antes tenía un folleto y en estos días lo estoy buscando y ya no lo encontré, que no era mío, literal, se lo había robado al doctor Osorio cuando era residente. Es un libro viejísimo, pero es buenísimo. Y bueno, tengo que, no sé, voltear la casa por otro lado porque en algún lado debe estar. Debemos estar conscientes y atentos a los cambios del envejecimiento, así como a las reacciones adversas a los medicamentos en las personas mayores. Eso es parte de las buenas prácticas clínicas. Evitar la cascada de prescripción. Evitarla en la medida de lo posible. No siempre va a poder ser posible. Hay una afirmación que reza que la mano que prescribe un opioide prescribe el laxante. Esa es una prescripción en cascada, pero hay que usarla, porque el objetivo allí es mejorar el dolor. Después que el paciente tenga el dolor bien controlado, bueno, yo le diré que tome agua, que coma fruta, que coma ensalada, que le ponga aceite de oliva a la vinagreta. Ya haré esas cosas después. Considerar la introducción de medicamentos como prueba, ajustar la dosis y suspenderlo si no es eficaz. Hay que considerar la posibilidad de suspender la prescripción para permitir el cese seguro y eficaz de la medicación inadecuada. Lo que no esté funcionando bien, hay que irlo disminuyendo en busca de la retirada. Y definitivamente hay que promover la adherencia en colaboración con el paciente. Hay que tomar decisiones compartidas con el paciente e involucrar a los cuidadores cuando eso sea razonable. Esto a veces es difícil, mantener un régimen de medicación sencillo, sobre todo si hay un montón de medicinas. Para eso nos debemos apoyar en hacer un papel. Yo generalmente se les pone desayuno, almuerzo, cena y noche y se les va poniendo en qué momento del día les favorece y que eso lo peguen en la refrigeradora. Eso en verdad ayuda. Proporcionar instrucciones escritas claras, un calendario de dosificación e información sobre por qué se ha recetado el medicamento para que él lo recuerde, evitar el término según las indicaciones porque luego él lo va a olvidar y no sabe para qué es. Identificar pedidos excesivos o acaparamiento de medicamentos. Van a haber pacientes que quieren que le den medicina para todo. Entonces, esos son con los que más cuesta hablar, pero justo con esos es con los que más hay que hablar. Son los que más hay que educar. Considerar las ventajas y desventajas de las ayudas para el cumplimiento. Puede haber desventajas como estabilidad del medicamento, dificultad para seguir las instrucciones, eh, aquellas como por ejemplo lo que yo le decía de la levotiroxina, que debe ser en vez de después de los alimentos, antes de los alimentos.
Les comento, por ejemplo, la rosuvastatina que la estamos usando ahora, ella no importa si va con la comida o no. Cuando usábamos simvastatina, la simvastatina sí debía ir y la atorvastatina también. Es mejor que vaya al ayuno prolongado. Ahí es el mejor sitio para que ella se absorba y no tenga interferencia con los alimentos. La rosuvastatina da lo mismo. La puede tomar en la mañana, al mediodía, en la noche. Pero si usted no lo leyó y no lo sabe, no se lo puede decir y tiene al pobre paciente buscando y que, ay, ya comí, no me la voy a tomar. Porque así son, piensan que va a haber un problema y que le va a dar un faracho o alguna cosa. No, señor, usted se lo puede tomar cuando quiera, no hay problema. Entonces, para que ellos vayan aprendiendo. Entonces, pues bueno, hasta aquí es la clase. Sé que es más o menos bastante información, pero mucha de la información se repite. Entonces, siendo las 7 de la noche, a ver si hay alguna pregunta, si están vivos o ya me abandonaron y me dejaron hablando sola, nada más es 61 y empezamos 70 y pico. Ajá. Ajá, sí, sí te explicas. En realidad, ambas herramientas, STOP y BIRS, se parecen. Y cuando busques en la literatura vas a encontrar otro montón de letras que son más o menos lo mismo. Lo que buscan es detectar si la prescripción es inapropiada. No importa la que uses. La pregunta es qué objetivo quieres. Si yo quiero detectar si esa medicina está bien dada o no, puedes usar BIRS o puedes usar STOP Star. Beers es un montón de listas. Ellos se centran sobre todo como en el producto. Los criterios de STOP se enfocan más en los sistemas. Entonces, suponte que yo tengo un paciente que tiene mucho medicamento del sistema nervioso central, probablemente yo me iría a la de STOP, porque ellos tienen un acápite de sistema nervioso central. Pero si a mí lo que me queda la duda es de un producto puntual, probablemente yo me iría a los criterios de Beers. Pero en realidad ¿cómo te digo? Que uno sea mejor que otro. Es que se ajustan mejor en determinadas circunstancias. No sé si me expliqué. Y por ejemplo, ajá, esto no es fácil y de hecho yo les pongo las tablas porque cuando uno se queda los criterios de Beers, uno se imagina que es como 1, 2, 3, 4, 5 y 20. No, no, son unas tablas espantosas. Yo te invito a que los busques 2020. Le puse 2019 porque de verdad la de 2023, que algunas están disponibles, no todas, me salen borrosas cuando las quiero agrandar, pero más o menos el orden de las tablas se mantiene. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero saber es si el medicamento, qué sé yo, si la miodarona, yo le tengo que tener cuidado o no en un paciente que sea renal, yo me puedo meter en los criterios de Beers y me fijo en la tabla que tiene que ver con ajuste por tasa de filtración glomerular y ver si ella está allí o no y qué es lo que me corresponde hacer. ¿Ves? Siempre tengo que consultar las tablas porque no es una información puntual. No es como cuando ustedes consultan el Sanford para los antibióticos, que dice vancomicina, si tiene menos de 50% de tasa de filtración glomerular, es 1 gramo IV cada 12 horas. Si tiene menos de 30, son 500 miligramos IV cada 12. O sea, no es algo, no es así como tan cuadrado. Los criterios de Beers te va a decir que el medicamento está dentro de alerta roja. Por ejemplo, la miodarona está en alerta roja para los pacientes que tienen enfermedad renal. ¿Y por qué?
porque te puede aparecer mayor incidencia de afectación de la hormona tiroidea y te puede aparecer hipotiroidismo asintomático, por ejemplo, o se acumula el medicamento y puede favorecer la aparición de arritmias y ellos te van a poner al ladito como la explicación del por qué. No son herramientas, ¿cómo se llama? Amigables, pero son sumamente útiles. Y en la medida en que uno las use y las usa y las usa, le encuentras mayor utilidad. Lo otro es que tú debes ir armando, ahora quizás no, porque ustedes están en etapa de estudiantes y luego van a ser internos, pero ustedes se van a dar cuenta de cuando ustedes roten cirugía, por ejemplo, se usan más o menos los mismos antibióticos, más o menos los mismos medicamentos para el dolor y ponen las mismas minuclisis. Entonces, esas medicinas ustedes tienen como que manejarlas. Cuando vayan para ortopedia, van a ver que ellos usan otro tipo y ahí ellos meten los anticoagulantes un poquito más. Entonces, hay que relacionarse con eso. Y cuando vayan a medicina interna y a geriatría, pues las medicinas se amplían mucho más. De cuando ustedes vayan a hacer su práctica profesional, por ejemplo, yo no manejo tanto los efectos del rivaroxaban, por ejemplo, porque yo sé que eso tiene un wording para la edad que yo frecuento. Así que yo me centro más en lo que hace apixaban, a pesar de que los dos son anticoagulantes orales directos. Espero haber aclarado en algo. Todo, todo, desde atención primaria, hospital, todo, 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 todo. Son hechos para la edad. 65 y más. Los criterios, o sea, y es que son los geriatras los que han venido con esa preocupación porque es justo la población que tiene un montón de medicinas y que luego no la puedes quitar. Porque si fuera que yo digo, es que mira, ya tienes 5 medicinas y ya ese es tu límite, pero no, resulta que tiene 12 y de esas 12 no solo no le puedo quitar, sino que a lo mejor le tengo que agregar la número 13 porque está indicada. Entonces ahí es donde lo tengo que hacer con cuidado y siempre vigilando. A alguien más. Oiga, ahora son 56. Ustedes son de lo peor. Empezaron 70 y tantos. A ver, Matthew, ¿estás por ahí o también te Sí, fuiste? doctora, aquí estoy. No, no, no. A ver, tienes la lista. Que le mande la No, tú lista la tienes. de los que asistieron a la clase, sí. Ajá. Y sabemos los que no Y, asistieron. ajá, Ajá, ok. Porque ustedes son, ¿cuántos es que son? somos 74. Sí, porque al principio eran 74 y ahorita hay 56. Entonces, mira, como yo soy odiosa, porque verá que a mí estas cosas siempre me han caído mal. O sea, ¿por qué te lo digo? Porque esto es entre compromiso y responsabilidad, ¿sí? Sí. Y yo quisiera estar caminando con mi perro ahorita mismo, pero estamos aquí en una clase. Entonces, no me parece que ahora ya, bueno, ya se metió uno más y ahora 58, porque ya alguien dijo, hey, la profesora va a pasar lista. O sea, no, eso se llama responsabilidad. Aquí habían 56 seres humanos en antes y ahora entraron dos más. Entonces, hubo, no sé, 10 y pico que decidieron esto, no sé, me aburre, me cansa, no, no, tengo algo mejor que hacer. Así que pues nada, al final se va a volver a meter los 74 y ya ese no es el chiste. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Muy bien, jóvenes, espero. Esto yo se lo mando a Matius y pues nada, ¿cuándo es que tienen ustedes el examen? El examen es el